tienen que presentar. Tengo que ir para Montevideo. Bueno, hasta ahora parece que los anteriores olvidaron presentarse. Soy Graciela Fernández Meijide. Y me pidieron que lo hiciera. Yo voy a hablar, si tuviera que poner un título a lo que voy a compartir con ustedes, es Coraje y Visión. Yo conocí a Alfonsín, y algunos ya me habrán oído, en 1977, cuando me acerqué desesperada a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos, buscando alguna noticia de mi hijo Pablo, de 17 años, secuestrado desde nuestra casa. Y ahí había muy poquitos hombres políticos, muy poquitos hombres religiosos, algunos padres como Emilio Miñone, Augusto Conte, los Friesman y pocos más, que nos disponíamos a organizar la defensa de la vida y la libertad. Los que éramos padres no teníamos otro camino que ese, era nuestra obligación. Pero no la tenían ni Raúl, ni Alfredo Bravo, ni Oscar Allende, que ponían en peligro su pellejo por estar al lado nuestro y defender el derecho nuestro a saber de nuestros hijos, el derecho a la justicia, que eso es lo que defendían. A Alfredo le costó un secuestro, 13 días de feroz tortura, y salvó la vida porque hubo un movimiento interno de los políticos encabezados por Alfonsín y externo que llegaron a movilizar la opinión pública. Si no, lo mataban. Y aún así lo pusieron preso 6 meses después. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estaban ahí eran conscientes de que ese era el riesgo que tomaban. Sin embargo, su convicción, su ética, lo sostenían ahí. Y no porque no tuvieran miedo. No eran locos. Todos teníamos miedo. Pero tal vez esa era la condición del coraje. Pasar por arriba del miedo y ser fiel a las convicciones y a las obligaciones que se asumieron. Tuvo coraje cuando en 1979 fue uno de los pocos políticos, junto con Vittel, tengo que decirlo, que hizo una nota de bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Buena parte de la dirigencia política o condenó esa llegada o miró para otro lado. Y lo mismo la dirigencia sindical y la máxima dirigencia religiosa católica. Tuvo visión y tuvo coraje cuando observó la guerra de Malvinas y, más allá de que admitía que la demanda era legítima, dijo: esto es una aventura y vamos a seguir perdiendo vidas y vamos a perder políticamente lo que hayamos avanzado diplomáticamente. Y fue así, desgraciadamente. Alfonsín no fue al sur. Fue uno de los pocos políticos notorios del momento que no se plegó a la ida incondicional al sur y que dijo: lo de Malvinas nos va a costar muy caro. Tuvo visión cuando comprendió que la sociedad argentina estaba harta de que sus dirigencias, no sabiendo dirimir sus diferencias políticas, recurrieran a los cuarteles y que para poner el orden hubiera gobiernos militares. La derrota de Malvinas abrió un espacio también en la sociedad para que se entendiera que sí había desaparecidos, que sí había torturados, que sí había asesinados, que lo que los organismos denunciaban, los organismos de derechos humanos, era verdad. Y Alfonsín lo percibió claramente y percibió que se había acabado la era de los gobiernos militares. También sintió que tanto crimen no podía quedar sin justicia y decretó la condena del terrorismo. Formó la comisión, como ya se recordó acá, una comisión
de gente que no estaba acostumbrada a trabajar juntas, pero que supo sintonizar con lo que quería la sociedad, que trabajó acumulando pruebas y que esas pruebas fueron la base después del juicio que es inédito en el mundo. Yo leía en algún periódico extranjero diciendo ahora con la muerte de Alfonsín que había sido el hacedor del Nuremberg argentino. No es verdad. Nuremberg lo hicieron ejércitos vencedores en un país vencido. Acá fue la propia justicia argentina cuando los militares desdeñaron hacer mínimamente una autocrítica y enjuiciarse a sí mismos. Tuvo visión y coraje cuando, sin duda, sin haber tenido ninguna duda, estimuló ese juicio, porque creía que con eso se ponía una bisagra en la historia de nuestro país. Y es cierto, hoy cuando se recuerda el alegato de Estracera con el nunca más y la condena que le tocó a León Aslañán leer porque era su circunstancial presidente en la Cámara Federal. Yo no me voy a... Bueno, antes tengo que recordar cómo se enfrentó con los carapintadas, con esos que resistían presentarse ante la justicia. Y cómo yo me enojé con él. Me enojé mucho y obviamente, porque sentía que se le restaba justicia a mi hijo cuando vino la ley de obediencia debida. Sin embargo, con el tiempo entendí que es función de un mandatario tomar decisiones porque para eso los votaron. Y que a lo mejor esas decisiones le duelen, pero que tiene que hacerlo si cree honestamente, como creo que él creyó honestamente, que con eso se evitaba derramamiento de sangre. Y Alfonsín era un pacifista. Tuvo coraje para enfrentar ahora, para batallar, seguramente que con miedo también, cómo no, los últimos momentos de su vida acuciados por una enfermedad tan dura. Raúl Alfonsín, te vamos a recordar por tu bonomía, por tus rabietas, y la familia seguramente mucho, por tu apego al valor de las instituciones, por tu orgullo de ser un militante político y de la vida, por tu ambición de ser un promotor de unidad nacional y de la integración con los países vecinos, y por último, por tu humildad, cuando vos ya sabías que eras un personaje de nuestra historia. Y duele decirlo porque debería ser moneda corriente, te recordaremos por la honradez en el manejo de la cosa pública. En nombre de mi familia, de mis amigos, adiós presidente, adiós compañero, adiós amigo.